Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer desde Argentina, nuevamente para hacer un análisis-reacción, esta vez para Wang Chenzhou, un cantante chino, también llamado Wah Wah. Bueno, nos ponemos un poquito en contexto. Él nació el 7 de febrero de 1990 en China y es cantautor, cantante y compositor. Sus géneros son mandopop, rock, rap rock, reggae rock y jazz rock. Mucho rock. Así que bueno, sin más, nos vamos a ir directamente a conocerlo. Bueno, me recomendaron de un conjunto de 3 canciones. Me dijeron que a mí la que más me iba a gustar era la segunda de las 3. Vamos a ir analizando, quizá analice las 3. Pero bueno, ya que me dijeron que me iba a llamar más la atención la segunda, no sé por qué. Si ya me conocen los gustos, si soy media rara, no sé, vamos a ver qué es lo que me gusta teóricamente. Así que allá vamos. 7重人格 7 personalidades, ¿eh? Permítame bajarme un poquito a mí el audio, porque lo estoy escuchando muy fuerte y no es cuestión de que me quede sorda, ¿saben? Ahí estamos. Esto es un problemita que tengo en mis... No, ustedes no lo sienten, soy yo. Ahí está. 夜幕低垂虫鸣叫，看天空飞过知更鸟，窗边的麻雀为谁在？ Bueno, no sé si él canta así siempre o no. A mí me da la impresión que está haciendo como una emulación, porque está como cantando como si cantara un niño, ¿no? Con las vocales abiertas. La, 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 lo, li, li, la, lo. Digo cualquier cosa, ¿no? Está hablando de un gorrión fuera de la ventana, una letra muy liviana, y me da la impresión como que estuviera cantando como muy angelicalmente, como si fuera un villancico de Navidad, un niño en la puerta de casa. Me da esa sensación. No creo que sea él cantando profesionalmente, sino que lo está haciendo a propósito. Ah, sí. Ah, miércoles, espera que ahora retrocedo. Ni que lo hubiese sabido. Shut up. Tampoco pensé que era esto, muchacho. Tampoco era para enojarse tanto. Claro, se llama 7 personalidades. Tiene una personalidad niñada que hablaba de que miraba a los gorriones fuera de la ventana y piensa por quién llora, y alguien por dentro salió el demonio, salió el furioso a decirle que se calle con su voz, ese tipo de voz. Se llaman Ruffle Boys, es como las de, entre comillas, las que hace Axl Rose. Muy pocos cantantes la hacen, que son esas voces muy rotas, que si las haces constantemente vas a quedar roto, ¿no? No la puedes hacer continuamente todo el tiempo, porque la puedes usar un momento y después dejarla. Pero claro, él justamente le hizo para decir shut up. Claro. Es otra personalidad. Lo mira como si fuera un Jekyll and Hyde, ¿no? 光影动，美记在不留痕迹。若点激动，变空白，如何描摹过去？ No quiere volver al pasado este no quiere recordar, quiere los libros en blanco. Ya tiene una voz bien colocadita, y marcada con los tiempos del compás. Está llevando los tiempos en su compás. La segunda personalidad, ¿no? 若麻木都被揭开，鲜血淋漓。若人能够酸干。
人生沉沦在人命运。El mando como era, esa es bien. Se fue bien al canto. El coro de fondo recita el mantra sánscrito de 6 sílabas. Om Mani Padme Hum. Antiguo, actual cielo, tierra. Eso. 混沌初开，清浊黑白，在浩渺天地间萌生真爱，欣喜、愤怒、欢乐、悲哀，更迭兴衰，是非成败，在外面轮回着浮生百 Acá hay aire en la voz, podría ser otra. Y acá 在的、未知的， es otro tipo de voz. 来，繁华不再，万物皆知， Pueden ser otras personalidades. 光宇宙，千变万 Esta 化， voz es 无外如是，无外如是。有我主宰，人我主宰，让一切都隐居，只剩两个不具一个的自我，在漫天 Mixta, voz mixta, tiene un poco de cabeza, un poco de pecho, bien roca. Se para la tormenta, tiene divas, estéreos este chico. 命运手上为最手写错，为了夺回示弱的伤口，他甘愿化身成为野兽。 Ay Dios, cómo rompió la voz acá este muchacho. Ay, the pretty voice. La parte suave, si la verdad es completamente ninguna palabra será para pronunciar. 人能够接受注定沉沦那些秘密。 Otra vez la U bien colocada, bien el canto, bien paladar alto. Y el mantra este, ¿no? De las 6 sílabas. Yo no llego a entender bien el mensaje. Sepan disculpar por mucha información, pero tiene mucho dolor este chico. Hay quien quiere olvidar, una parte de la personalidad quiere olvidar todo su pasado y hay otro que tiene las heridas abiertas y quiere dejarlas sangrar. Eso entiendo. Ahí es como que él soltó, soltó y se liberó. Eso es lo que puedo llegar a entender, pero quizás estoy equivocada, es mucha información. Tendría que mirar bien la letra despacio, va muy rápido las letras también en castellano. Cuando la tranquilidad llega. Fíjense que ahora él canta con su voz media y está haciéndolo con aire porque está en paz. Dice que cuando él está en paz, incluso las estrellas tropiezan, está tranquilo, está con esa voz tan airosa y en paz. Eso es magnífico, eso lo llevo a entender. Antes había mucho conflicto en él, una parte de la niñada, una parte de él peleada con la otra, diciéndole ese shut up, pero estaba furioso porque quería olvidarse de toda esa parte, y otra que quería sangrar todo su odio y destilarlo y claro, y dos voces, había otras dos voces, una que recitaba el mantra con un tono medio más podrido, diríamos acá, más arenoso, con una voz más arenosa, y otro con una voz más de tenor, más cercana a la voz de pecho, la media, ¿no? Ahora está con su voz de pecho, pero además con aire. 灰漆黑，我像浮冰土丢了一块， Siente que perdió una pieza. 空白，不停地在摇回。 Ay, siente que se va a perder el mismo, que está enloqueciendo. 你是 Ay, Dios.
Dios! Pero esto es un grito rockero. Saltó con un portamento, una voz mixta. Melisma hace voz mixta de rocker mal. ¡Wow! Dios mío, sabían que me iba a gustar esto. Se prendieron fuego los amplificadores. Por Dios, miren lo que se hace en lugares, estadios, no sé qué es. Está en conflicto, muy en conflicto. Muy buen intérprete también, muy bien este chiquito. ¡Ay, cómo rompe la voz! Eso es otra vez el Rattle Boys. ¿Vieron la diferencia entre una voz rota de voz mixta es la anterior y el Rattle Boys? Ahí empieza otra. Esa la dejamos para otro día. Y el Rattle Boys, que es esa que les digo yo que es muy Axl Rose, que es muy finita y es... bueno, no me pida que haga eso porque no me sale. Pero escúchelo, a ver, lo repetimos. Fíjense. Y la anterior era... a ver. Esta. Esta es una mezcla de voz de pecho y cabeza para romperse todo. Que lo hace sonar con tanto de Juan, mi nariz, muy estridente, muy brillante y bien rocker, que es genial. Pero cuando eso además se rompe, sale esa voz de Rattle Boys. Eso. Dios. Ay, este muchachito. Guau, ¿no era que le decían de cariño? Guau, un aplauso, una maravilla. Yo no dejo de sorprenderme de los talentos orientales. Tiren un poquito para acá. No, acá tenemos unos artistas divinos. Yo no los presento porque ustedes no me los piden. Y yo no voy a andar diciendo, ay, sí, nosotros también tenemos lindos talentos. No da. Y bueno, los argentinos a mí me dan por hecho de que yo ya los conozco, así que tampoco me los piden. Así que no puedo decirles, pero tenemos talentos lindos. En Argentina hay mucho talento también. Pero en Oriente yo he quedado así como mandíbula caída, no los conocía, ¿no? Es terrible, ¿no? La barrera de la distancia, lo que hace que nos perdamos tantas cosas como esto en China. Qué sé yo, estuvimos viendo el otro día en Corea, en Kazajistán, la gente de Rusia, y yo con la música rusa no sé qué me pasa, que me da piel de gallina la música rusa, pero la música rusa antigua, ¿no? No solo las voces que son maravillosas, sino que escuché una canción típica de 400, 600 años de antigüedad, y me emocioné, y digo, ¿cómo puede ser que me emocione con una canción folclórica que está tan lejana a lo que es mis raíces, ¿no? Obviamente cuando escucho una canción española, que son mis verdaderas raíces, yo me largo a llorar o me pongo a castañuelar y a palmear y a quererme ir a un tablado y me sale la sangre porque me sale. No sé, a mí la música me conmueve y yo digo siempre que la música no tiene que dividir a las personas, tiene que unir fronteras, que no tienen que decir, ay, este es mío, el otro es de la que... No. Los artistas no son de nadie, son para compartir. Ay, sí, porque yo tengo tal y tal artista, es de mi país. No es de mi país. Los compartimos. Los artistas son para que estén de gira todo el tiempo de un país en otro. Es música y se comparte, el arte se comparte, no hay competencias. La competencia es lo peor que puede existir. Para mí la competencia
saca lo peor en las personas. No hay que competir en nada. Uno hay que mirar para adelante y dar lo mejor que tiene para el otro. Y los artistas eso. Pero por favor, esta gente, este muchachito, ¿qué edad tiene? 30 años, 32 años decía ahí, pero me parece que no estaba actualizado Wikipedia en cuanto a la edad. Me parece que tendrá ahora 35 años. Mirá el show, la cantidad de gente que lleva. Es increíble, son maravillas. Bueno, muchas gracias por la sugerencia. Vamos a seguir analizándolo en las otras canciones que me dijeron. Me dijeron que esta era la que más me iba a gustar por el estilo. Evidentemente estuvieron mirando que a mí me gusta el rocker. El estilo así más rockero. Que no da con mi perfil porque bueno, ya se dieron cuenta que a mí soy una rockera con labios pintados y uñas pintadas. Pero me gusta el rock más heavy. Pero bueno, no importa, ¿qué tiene que ver? No sean prejuiciosos, no hay que ser prejuiciosos en la vida. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y hay talento en todo, no significa que no por eso no pueda escuchar una buena balada o algo y también sea precioso. Y bueno, les mando un beso enorme, gracias por todo. Y nos estamos viendo. Acuérdense, como siempre, el ting para la campanita, el tuki para la suscripción y el ping, ping, ping por si tienen ganas de colaborar con mi canal y así seguimos creciendo. Les mando un beso enorme y estén siempre sanos y felices. ¡Chao!